Muy bien, vamos a buscar en 2 Reyes 4, vamos a buscar el verso 38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. El profeta Eliseo es uno de los personajes también muy importantes, sobre todo en la época de los profetas. En lo personal me bendijo de manera muy especial cuando me di cuenta cómo había sido su llamado para servir a Dios. Cuando el profeta Elías se encuentra con él y le dice de parte de Dios que Dios lo ha elegido a él para sucederlo en el puesto de profeta, la forma en que reacciona Eliseo en lo personal me dio una gran enseñanza. Eliseo está consciente de que la labor que va a comenzar es sagrada. No es un juego, no es un pasatiempo. Él lo entiende. Y entiende la seriedad de su llamado. Lo que él hace a continuación me dejó en claro que él entendía qué es lo que iba a hacer. Eliseo era una persona con cierta capacidad económica, que estaba dedicado a la agricultura antes de su llamado. Pero para la agricultura se necesitan herramientas que en ese entonces eran muy caras. Se necesitaba un arado de una madera muy especial, y se necesitaban bueyes para que te ayudaran a hacer el trabajo de una mejor forma, más rápida y más efectiva. Pero ambas herramientas eran muy caras. Cuando él entiende a qué se va a dedicar ahora, agarra su arado y lo usa como leña para cocinar a su propio buey. El buey era una especie de tractor. Hoy un tractor, comprarlo sería bastante caro. Bueno, imaginemos el precio de ese animal. Era una herramienta costosa. Eliseo sacrifica al buey y lo cocina y comparte la comida con sus vecinos y el resto del pueblo. Y utiliza precisamente su arado como leña para poder cocinar a ese buey. Lo que nos enseña Eliseo con esa acción es que él se está despidiendo de su vida antigua. El mensaje en lo personal para mí fue que él nunca más quiere regresar a su vida antigua. Por eso se deshace de sus herramientas, a que sean muy caras. Él nos da una señal de que para él ya no hay vuelta atrás. De ahora en adelante lo que él va a ser definitivo en su vida. Nunca voy a volver atrás. Y para que esto sea más real, me deshice de todo lo que era importante para mí. Prácticamente estaba borrando su pasado, estaba cerrando una página de su vida con la firme intención de nunca más ser tentado a volver a esa vida. La idea de Eliseo es simple: siempre para adelante. Quemó sus propios puentes, quemó sus naves, sus barcos. Ya no hay forma de volver atrás. Hasta que Dios me llame, dejaré mi labor de profeta. Y bueno, es una enseñanza muy hermosa porque él es práctico. Si algún día enfrenta una crisis, un problema serio, y tiene la tentación de volver a su antigua vida, de regresar a su empleo, no lo puede hacer porque él mismo destruyó todo su patrimonio. Así que no hay manera de que la tentación avance. Y bueno, hablando de crisis, a Eliseo, siendo profeta, le toca enfrentar enfrentó varias, pero esta que estamos viendo, él está como responsable de un seminario bíblico, podríamos decir que eso eran los hijos de los profetas. Hay muchos varones que son como aprendices del ministerio profético, pero el problema es que el país entero está pasando por una hambruna. No hay para comer. Al pueblo de Israel le tocó varias veces experimentar la pérdida de cosechas. Varias veces le pasó, que obviamente los llevaba a padecer hambre.
Desde la época del tiempo del soñador en Egipto, el mundo en ese entonces cruzó por 7 años donde no hubo cosecha. Aún cuando estaba vivo el profeta Elías, el país también se vio envuelto en otra hambruna que duró 3 años y medio. No cayó la lluvia. En el caso del país de Israel, era especial porque Israel tenía firmado un pacto con Dios, donde ellos se habían comprometido a obedecer a Dios y Él a bendecirlos siempre, sobre todo en sus tierras y en sus cosechas. Pero bueno, Israel muchas veces quebrantó el pacto, rompió el contrato que tenía con Dios, y bueno, pues las cláusulas entraban en vigor. A pesar de la paciencia de Dios y del amor que pudiera tener por ellos, no le quedaba más remedio a Dios que cerrar la llave, y dejaba de llover, y la tierra se volvía árida y seca, y empezaba a quedar todo como un desierto. El pacto era algo serio, y Dios vigilaba que se respetara. A mí nunca me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero nunca he visto una hambruna en un lugar cercano, nunca. Sí hemos pasado momentos difíciles como familias, pero nunca me ha tocado vivirla. Pero el mundo se ha pasado por hambrunas. De hecho, la última sucedió en Somalia, en el 2011, donde murieron por inanición 250,000 personas. Murieron de hambre. La más grande hambruna que se ha registrado es la que sucedió en China, en 1958 y 1962. En ese lapso, murieron 30 millones de personas por inanición. Se calcula que 33 millones de nacimientos se dejaron de producir por esa situación. Eso es aparte. En 1993, un fotógrafo sudafricano llamado Kevin Carter ganó el premio Pulitzer por tomar la fotografía de un niño que está agonizando en el piso de hambre, y junto a él está esperando su muerte un buitre que está parado ahí para devorarlo cuando muera. Esa foto causó tanta indignación en el mundo, ya que lo más terrible de esa fotografía fue que el fotógrafo, después de tomarla, se dirigió al aeropuerto y tomó un vuelo porque tenía un compromiso. En ningún momento trató de ayudar a la criatura que estaba muriendo de hambre. Esa foto existe. Cuando la gente se enteró, lo criticó terriblemente, lo censuró por no haber prestado su ayuda a un ser humano y sí tomar una foto que le trajo un premio incluso económico. Era un niño que estaba agonizando de hambre. Cuando él se dio cuenta de la gravedad de todo lo que había hecho, él mismo se suicidó. Cayó en una depresión tan profunda por no haber ayudado a ese pequeño ser que terminó suicidándose. Una hambruna es una cosa seria. Esperamos nunca verla, pero es la base de esta historia. Esta historia que estamos leyendo se desarrolla en medio de un tiempo de hambre, donde no había comida. La tierra no producía, y si la tierra no produce, el ganado tampoco puede sobrevivir. ¿Qué pasa cuando un creyente se enfrenta a una situación así? Como la que te estoy describiendo. ¿Cómo se enfrenta a una situación así? ¿Qué hace un verdadero creyente? ¿O qué debe hacer cuando el dinero ya no significa nada? Porque en una hambruna, todas las cantidades de dinero que puedas tener no van a solucionar el problema. ¿Qué hace un profeta que no era precisamente de los más ricos de la región, no? Un profeta en ese tiempo vivía al día o a la hora, más específicamente. ¿Cómo puede enfrentar un verdadero creyente a una situación así? ¿Qué hace uno? ¿Qué debo hacer? Lo primero que nos enseña esta historia es que Eliseo enfrenta esta situación con el recurso más caro que tiene, el más valioso, su fe, su confianza en Dios. Es lo que él tiene para enfrentarlo y es lo que él utiliza. No hay otra forma. Él llega de viaje, llega para apoyar, y cuando se entera que este instituto bíblico está pasando por hambre, así como el resto del país, lo único que él tiene para ofrecerles es su fe. Es una fe basada en una relación personal profunda con Dios. Es lo que él trae. No trae sacos de comida. No tiene otra cosa. Una hambruna puede llegar a ser muy angustiante, preocupante, puede deprimir a las personas, volverlas pesimistas, llenarlas de desesperanza. Hay tensión, hay preocupación constante, y la depresión es muy fácil que llegue a una vida. Creo que realmente era un momento difícil. Y lo que él hace es tener fe, y le dice a su criado que preparen comida. Tiene fe. Solo con fe se pueden enfrentar ese tipo de cosas. Ahí las armas humanas no funcionan. Pero no solo necesita fe. ¿Cuánta fe se necesita? Eliseo tiene una gran fe en Dios.
porque le dice al criado, agarra una olla grande, la más grande que hubiera, de ese tamaño tiene su fe. Y eso es importante porque él entiende que todos tienen que comer, no puede darle solo a una parte. El relato nos da a entender al final que había como 100 hombres, lo cual es bastante. La necesidad es grande, así que su fe tiene que ir de acuerdo a la necesidad. Él tiene una gran confianza en Dios. Tal vez no tiene los elementos, hasta donde yo alcanzo a ver, hay algo de comida, hay un poco de lentejas y de verduras, pero obviamente no va a alcanzar para alimentar a todos. Tal vez es la última ración que queda. Lo que yo veo es que Eliseo está pensando en que Dios va a multiplicar eso. A lo mejor tiene una instrucción divina muy clara. Tu cocina, yo lo voy a multiplicar. Y aunque sea poco lo que hay en esa olla, él está confiando en que Dios algo va a hacer para que coman todos. Una de las pocas cosas que pueden asombrar a Dios es la cantidad de fe que un ser humano puede depositar en él. Algo que sorprendió a Cristo en su ministerio en la tierra fue que halló fe en personas en las cuales se supone que no la debían tener. Descubrió fe en gente que ni siquiera era judía, que no eran israelitas, que eran gentiles, era gente pagana, que no sabía nada de Dios y del templo. Esa gente tenía fe. Le tocó ver a un centurión que le dijo, Señor, no tienes por qué ir a mi casa, solo di la palabra, mi criado va a sanar. Y Cristo se sorprendió de que alguien que se supone que no debía tener fe, tenía fe. Dejó en vergüenza a muchos israelitas que tenían más incredulidad que ellos. Cuando habla con una mujer sirofenicia, dice, oh mujer, grande es tu fe, una mujer griega, dedicada a templos paganos, a una creencia falsa, idólatra, tuvo tremenda fe. Y Cristo lo reconoció públicamente, le dice, es grande tu fe. Así que para una crisis grande, se necesita una fe grande, obviamente, una fe que hay que construir con el paso de los días y de una relación profunda con Dios. Pero la fe de Eliseo no solamente es una fe grande, es una fe sabia, inteligente. Porque el guiso que él elige es el potaje. El potaje es uno de los guisos que más rinde para cualquier familia, pero aparte aporta muchos nutrientes y proteínas para el cuerpo humano. Aporta muchas cosas saludables. Eliseo está pensando no solo en que llenen su estómago, sino que coman algo saludable, que los ayude por lo que falta, para que se solucione la hambruna. Él está pensando en que sea no solo llenador, sino nutritivo para estos hombres. Es una fe, pero es una fe inteligente, que piensa, que razona, que decide, que usa bien la sabiduría para poder aprovechar al máximo los recursos que Dios nos da. Y es que aunque Dios intervenga milagrosamente en una vida, la gente siempre sigue siendo responsable de lo que hace, siempre. Y este texto es muy claro. Por ejemplo, en Josué, cuando le dice Dios a Josué, la tierra es de ustedes, solo hay un problema. Solo vas a conquistar hasta donde tu pie llegue, nada más. Es de ustedes la tierra, pero tú eres responsable hasta dónde van a llegar. Dios lo hace responsable a él, que él va a bendecirlos, que él va a ayudarlos en la batalla, pero hasta dónde van a conquistar, eso es problema de ustedes. Donde pongas tu pie, o sea, cuando te canses, cuando dejes de luchar, cuando te sientes, lo dejes para otro día, ahí llegamos. Yo ya no estoy. Entonces, una gran fe también tiene que ir acompañada de sabiduría, de hacer lo mejor posible con esos recursos que Dios me da. Dios le dice a Eliseo que lo va a ayudar en ese problema, que no está solo, pero Eliseo tiene que tomar buenas decisiones y ver que sea un alimento nutritivo. Dice, si quieres buscarlo conmigo, en 2 de Reyes 13, otro ejemplo de que la fe no quita la responsabilidad de un ser humano. En el verso 14, 2 de Reyes 13. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra.
y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Nuevamente, aunque Dios está con ellos, lo hace responsable. Dice: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, ibas a vencer totalmente, pero te detuviste. Tuviste poca fe. O sea, lo hace responsable Eliseo al rey de las victorias. ¿Cuántas victorias vas a tener? Pues solo 3. Entonces, pues es responsabilidad de cada ser humano. O sea, aunque Dios esté conmigo, yo soy responsable de las cosas que decido. Yo decido, yo analizo, yo tomo decisiones. Y Dios así lo ve. O sea, Dios no le quita responsabilidad a ninguna persona. Aunque esté bendiciéndolo, dice: tú debes utilizar bien las bendiciones, debes pensar. Y bueno, definitivamente que era el mejor alimento para ese momento. Y aparentemente todo está yendo bien, todo va bien, el milagro se va a hacer, va a haber una solución para el hambre. Y de pronto aparece un personaje extraño, el cual no parece su nombre. Al parecer no tiene mala intención, parece que quiere ayudar, que quiere, pues, apoyar, poner su grano de arena. Pero esta persona tiene 2 graves defectos. Se mete donde no lo llaman, y aparte tiene una gran ignorancia. Lo que realmente parece ser, según el relato, es alguien que está emocionado por el milagro que Dios va a hacer, por la fe que tiene este varón, por la gracia que tiene en su vida, porque es un verdadero creyente y trata de imitar lo que el profeta está haciendo. Pero este asunto es un asunto muy serio, es una intervención divina. Las instrucciones son claras y él parece no entender la seriedad del asunto, y lejos de ayudar y colaborar, empieza a poner en peligro la vida de muchas personas. Aparentemente trata de imitar la fe de Eliseo, porque empieza a escoger hierba o plantas que él no conoce, pero que muy en el fondo tal vez piensa que no va a pasar nada, porque Dios está interviniendo y puede hacer él las cosas como él quiera. Pero la emoción combinada con la ignorancia causan problemas más grandes. Los hombres ya no iban a morir de hambre, sino envenenados. O sea, si no van a morir de una cosa, van a morir de otra, gracias a la intervención de él. Hay quien piensa que la ignorancia no es peligrosa, pero no es así. Ser ignorantes puede ser asunto de vida o de muerte. Y cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Dios, cuando se trata de la vida eterna, cuando se trata del infierno, cuando se trata de la condenación, cuando se trata del cielo, este tipo de asuntos, la ignorancia en ellos puede ser muy peligrosa. Y sobre todo cuando hay una ignorancia voluntaria, es mala. Él no sabe lo que está haciendo, es claro el pasaje. Descubre hierbas o plantas que a su parecer, muy personal, son inofensivas, pero en realidad no lo sabe, no conoce, no ha aprendido, no es un cocinero. Y algo que hemos aprendido aquí es que nadie puede hacer bien lo que aprendió mal. Y este pasaje es una prueba de eso. En primer lugar, a él no le piden que haga el guiso, no es él. En segundo lugar, se mete en un tema que desconoce, es obvio que cocinero no es. Yo creo firmemente que cuando quieres hacer algo, tienes que prepararte para hacerlo, siempre, aunque sea un guiso. Fíjate, aunque es un guiso, si no sabe, que no se meta, a menos que quiera meterse para aprender. Cuando hablamos de salvación, de vida eterna, es igual. Y aun cuando un creyente verdadero quiera realizar algo para Dios y quiera servir a Dios, también tiene que prepararse. No es alá y se va. Conozco casos de muchos creyentes que quisieron hacer algo para Dios, una obra X, no sé, un albergue, y si me preguntas hoy, la respuesta sería negativa. Fue un desastre total. ¿Por qué? Porque se meten en cosas que no saben, que no investigan, que no estudian, que no se preparan, y todo es así. Alá y se va. Creo que al final del día este hombre que puso en peligro a los demás quedó avergonzado, y esperamos que haya aprendido su lección. Si alguna persona aquí, incluyéndome a mí, se pierde eternamente, se perderá por voluntad propia, no porque no sepa o porque sea ignorante. Yo en lo personal soy enemigo de la ignorancia. Y te voy a poner un ejemplo para que veas cuánto puede trascender algo. En alguna ocasión estaba platicando con una persona
que tiene un hijo varón en un anexo, como una especie de institución para que la gente se pueda rehabilitar de las drogas o alcoholismo, hay distintos. Y es obvio que no son malos lugares, o sea, hasta donde yo sé, pues son buenos porque ofrecen un tipo de apoyo para ese tipo de personas, a veces son jóvenes, a veces son adultos ya, y tratan de verdad de ayudarlos, de poner disciplina, obviamente les dan su comida, los vigilan, los cuidan, pero el tema principal ahí es que la gente necesita ayuda. Es cierto, eso es una verdad, no se puede negar. Pero yo le decía a la persona responsable de este joven, es verdad, tu hijo necesita ayuda, pero tu hijo tiene otro problema. Y ese es el que la Biblia dice. Y sobre todo la plática se daba porque el muchacho ya estaba rebelándose, ya no quería seguir, ya tenía unos meses, que no le gustaban las cosas, aun cuando él mismo pidió que lo lleven ahí, ya no quería. Entonces le digo, lo que pasa es que te están diciendo la mitad de la verdad. Él necesita ayuda. Pero hay otra verdad. Tu hijo es malo. Es una mala persona. Y esto no es solo para él, la raza humana así es. Pero si te dicen que solo necesitas ayuda, va a ser muy difícil que te recuperes. Si te dicen que necesitas ayuda, pero que aparte eres una persona que toma malas decisiones, y es la verdad, le digo, entiendo que es tu hijo, pero ponte a pensar, es ya tan peligroso, que es peligroso para sí mismo. No solo es peligroso para la sociedad, porque en un arranque en medio de una vez que se drogue puede lastimar a alguien, sino que ya se está destruyendo él mismo. O sea, no solo es peligroso para la sociedad, ahora ya es peligroso para sí mismo. Ya su cerebro se está cocinando, su cerebro se está destruyendo. El peligro ya es más grande. Y es una verdad que muchas veces no te dicen, pero que claramente Cristo nos enseña. Cuando lleva al joven rico le dice, es que maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, solo hay uno bueno, uno se llama Dios, todo lo demás está mal. Por eso se necesita a Dios, por eso se necesita el Evangelio, por eso se necesita la Biblia, porque el ser humano es malo. Al desligarse de Dios en la adolescencia, cuando empieza a hacer lo malo, todo su ser se vuelve peor. Y solamente buscando a Dios puede componer eso que está mal. Pero cuando solo sabemos la mitad de la verdad, que necesitamos ayuda, pero cuando no sabemos la otra, que somos malos por esencia, por naturaleza, es muy difícil salir adelante. Porque si tú ves el ejemplo del publicano, el publicano cuando llega a orar dice, Señor, yo soy pecador. Tiene humildad. ¿Por qué tiene humildad? Porque se conoce, sabe quién es. Es entonces que alcanza el favor de Dios y Dios lo manda a su casa justificado. Pero él sabe cuál es su realidad. Entonces la ignorancia muchas veces es trágica para nosotros, para cualquier ser humano. Es mejor decir, no sé, y averiguar bien o investigar y buscar ayuda para que yo sepa la verdad completa. Si en una comida pudo haber sido mortal, ¿en cuántos asuntos de la vida, por no saber, por ignorar, por no prepararse, podemos llevar a la ruina nuestra propia vida y a nuestra propia familia? Si en algo tan simple como un alimento pudo haber causado la muerte, imagínate todos los demás aspectos de la vida. ¿Cuánto más no debemos investigar, prepararnos, estudiar? ¿Quieres ayudarte a ti mismo? Conócete, estúdiate, obsérvate. A lo mejor te llevas sorpresas y aprendes mucho. Solo con estudiarte a ti mismo. ¿Cómo reaccionas? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Tus fracasos por qué han sido? Solo con observarte tú mismo vas a salir de muchas cosas que ignoras. ¿Y cuál fue el resultado de esta emoción combinada con ignorancia? Ahora, en lugar de tener un almuerzo, tenían la olla más grande de veneno jamás creada. Ese es el resultado. Combinas la emoción de un ser humano con su ignorancia. El resultado fue ese. Ahora tenían una olla enorme, llena de veneno. El problema de la ignorancia también no solo te lleva a la muerte, te puede llevar a la muerte espiritual, también hace que te degrades. Porque al final del día lo que estaban comiendo prácticamente era comida para animales. O sea, el animal tal vez se podía comer eso y no pasaba nada, pero él, en su ignorancia, estaba degradando a sí mismo y a sus compañeros. Un animal no puede comer lo mismo que yo, o al revés, yo no puedo comer lo que come un animal. Pero la ignorancia es así. Juntas emoción con ignorancia,
y siempre va a haber un desastre. El problema ya se hizo más grande. No solo no hay alimento, sino lo poco que quedaba ya también se perdió. Me tocó experimentarlo cuando trabajé en una empresa automotriz. La gente lleva su vehículo porque tiene un problema, como un siniestro y el auto quedó lastimado o medio destruido, y es un problema. Bueno, en esa empresa el problema se hacía más grande porque era tan malo el diagnóstico, la organización, la administración, que el carro se quedaba 6 meses y la gente se ponía furiosa. Y bueno, había quejas por todos lados. Entonces, lejos de arreglar un problema, se hacía más grande. Es lo que este hombre está haciendo. El siervo de Dios está arreglando el problema, pero él por metiche está creando un problema grande en el cual podía lastimar a su propio prójimo. Y quiero aclarar algo, el conocimiento no es malo. El ser humano por naturaleza tiene una curiosidad por aprender, innata. Le gusta aprender, le gusta saber, le gusta escuchar. Es normal, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que tenemos que hacer es encauzarlo bien, investigar a fondo cosas positivas, prepararnos, estudiar, cosa que nadie quiere hacer. Pero para tener un conocimiento exacto de Dios, de mi propia vida incluso, hay que hacerlo. Es trabajo, sí, porque es mental, tienes que pensar, razonar, leer, informarte, averiguar, investigar. Sí, es trabajo. La mente se llega a cansar, pero es bueno porque a mí me da seguridad en lo que estoy haciendo. Afortunadamente, los primeros en probar la comida rápidamente se dieron cuenta que era tóxica, que era venenosa. Inmediatamente, no sé si eran muy conocedores o habían tenido esa experiencia, y enseguida dicen: esto está mal, esto es muerte, el que coma de aquí va a morir. Y gracias a Dios no solo se dieron cuenta ellos, sino evitaron a otros que se hagan daño. No solo pensaron en ellos, sino pensaron en los demás, y enseguida avisaron que nadie vaya a comer de esa uva. Así que por mucha hambre que tuviera la gente, era preferible esperar y no arriesgarse a consumir algo, que por lo único que iba a hacer era acelerar tu fallecimiento. Y afortunadamente ese tipo de personas existe. Hay gente que te avisa, que te dice: estás yendo mal, no es correcto, lo que haces no está bien. Y evitan, o al menos tratan de evitar, que tu problema se haga más grande. Porque si estoy viviendo en pecado, pero aparte nadie me dice nada, mi perdición cada vez se hace más firme, más segura. El problema va creciendo, se va haciendo más grande. Y gracias a Dios el instinto de conservación que se despertó en los demás ayudó a controlarse a sí mismos y a contener a los otros hasta que el profeta intervino. Fíjate que es interesante que no fue Dios quien le reveló a Eliseo que estaba envenenado. Dios no le dijo: oye, hay veneno allá, no. La misma gente se dio cuenta. O sea que el ser humano puede llegar a darse cuenta cuando algo está mal. Puede hacerlo. Puede distinguir que no está yendo por un camino correcto. Puede hacerlo. Y bueno, en nuestros días le damos cada vez más importancia a lo que comemos. Existen miles de videos en las redes donde te aconsejan qué comer y qué no comer. Hoy se ha vuelto prioritario, es esencial. Así que el hombre sigue siendo responsable de su salud, cuanto más de su propia vida, su propia alma. Aquí es bueno hacer una reflexión y pensar: ¿qué le metemos a nuestra vida? ¿Cómo alimentamos nuestra vida? ¿De qué nutrimos nuestra vida? ¿Qué le ponemos a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Jesús decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida no es un bote de basura para meter basura. La vida del ser humano es sagrada y por lo tanto debe llenarla con cosas que son sagradas, como la palabra de Dios. La vida Dios nos la dio para que la usemos correctamente, y así como hay alimentos que son beneficiosos y que nos ayudan, así hay otros que son perjudiciales y nos lastiman, nos destruyen. De la misma manera Dios ha dejado alimento espiritual como la Escritura, la Santa Biblia, para que alimentemos esa parte invisible, pero que incluso es más importante que la propia vida física, nuestra alma. Entonces el profeta Eliseo hace algo simbólico.
No es que la harina tenga un elemento milagroso, pero utiliza harina él porque hay una enseñanza en eso. Es obvio que es Dios quien va a cambiar las sustancias tóxicas en benéficas para que todos los comensales puedan alimentarse. Pero la harina es un símbolo del Evangelio. La harina se utilizaba en el templo en las ofrendas. Era una harina especial, pura, y se utilizaba para presentarla a Dios, para regalarle a Dios. Y esas ofrendas provenían de harina de trigo. De hecho, los panes de la proposición que estaban dentro del lugar santo también se hacían de harina. Jesús nos dice en los evangelios: yo soy el pan de vida. Obviamente el pan también proviene de la harina. En otro texto decía: un poco de levadura leuda toda la masa. Y obviamente también se refiere a la masa de harina, dando a entender que la pureza del evangelio hay que cuidarla. Y esa es una verdad espiritual, porque solo el evangelio puede corregir y evitar la muerte espiritual de las personas. La sencillez del evangelio, arrepentimiento y fe, que impone, endereza y transforma cualquier vida. Pero como te dije anteriormente, el primer paso que todo ser humano tiene que dar es ver su realidad, su vida, con los lentes del evangelio. Si no vemos nuestra realidad, si no entendemos que nos estamos alimentando mal, el evangelio nunca va a ser lo que siempre hace: dar vida eterna. Pero primero tendremos que ver qué veneno estamos consumiendo. Entonces sí, el evangelio, las palabras de Cristo, las advertencias de Cristo y los consejos de Cristo podrán ayudarnos. Y eso es lo más importante que podemos sacar de esta enseñanza. El evangelio es lo que realmente resuelve vidas, problemas y futuros. El evangelio no solo son palabras, es una persona, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que abrazar el evangelio es acercarte a una persona la cual pueda componer cualquier olla que esté llena de muerte. O sea, cualquier vida que esté hundida en una muerte espiritual. Y espero que entendamos la grandeza y la importancia del evangelio de Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para terminar. Te damos gracias, Señor, porque al final del día el resultado siempre es el mismo. El evangelio es el que sana y el que cambia y el que evita la muerte espiritual en cualquier persona. Gracias por mostrarnos que la solución es única, pero es efectiva. Un poco de harina cambió una olla inmensa de veneno. Y así pasa. El evangelio es suficiente para restaurar, para enderezar, para transformar cualquier vida, por muy hundida que esté. Y gracias te damos, porque conocer el evangelio ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado en esta vida. Esa es una verdad. Te pedimos que nos sigas hablando y nos sigas bendiciendo, y que aprovechemos sobre todo el tiempo, la tarde, el día, para meditar en lo importante, lo básico que es el evangelio de Jesucristo, Señor. Muchas gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.